Penguin Random House Audio presenta El clan de los bombarderos. Un sueño, una tentación y la noche más larga de la Segunda Guerra Mundial de Malcolm Gladwell. Narrado por Edson Matus. A KMO y a BKMO. Nota del autor. Cuando era pequeño, tumbado en su cama, mi padre oía pasar por encima los aviones alemanes. Se dirigían a cumplir con su misión. Después, a primera hora de la mañana, oía cómo regresaban a Alemania. Esto sucedía en Inglaterra, concretamente en Kent, a unos pocos kilómetros al sudeste de Londres. Mi padre nació en 1934, así que tenía 5 años cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses llamaban a Kent el Callejón de las Bombas, porque era el condado que los bombarderos alemanes sobrevolaban camino de Londres. En aquellos años no era infrecuente que, si un bombardero no alcanzaba su objetivo o le quedaba alguna bomba por lanzar estando ya de retirada, se limitase a dejarla caer en cualquier parte. Una de esas bombas perdidas cayó un día en el jardín trasero de mis abuelos. No explotó. Se quedó allí clavada, a medio enterrar. No creo que sea necesario decir que si eres un niño de 5 años y te interesan las cosas mecánicas, que caiga una bomba alemana en tu jardín y no explote, seguramente constituye la experiencia más extraordinaria imaginable. Pero mi padre no lo contaba en esos términos. Mi padre era matemático. Y además, inglés, lo que significa que el idioma de las emociones no era precisamente su lengua materna. Para él, las emociones eran más bien como el latín o el francés, algo que se puede estudiar e incluso entender, pero que nunca llega a dominarse del todo. Esa interpretación, la de que, con 5 años, tener en el jardín una bomba alemana sin explotar puede ser la experiencia más extraordinaria imaginable, fue la que hice yo cuando mi padre me contó la historia de la bomba, y era yo el que tenía 5 años. Estábamos a finales de los 60. Por aquel entonces vivíamos en Inglaterra, en Southampton. En todas partes quedaban recordatorios del calvario por el que había pasado el país. Si ibas a Londres, todavía era posible señalar dónde habían caído las bombas, básicamente porque eran los lugares donde se había construido un espantoso edificio de estilo brutalista en mitad de una manzana con varios siglos de antigüedad. En nuestra casa siempre se escuchaba la BBC, y en aquellos tiempos daba la impresión de que todas las entrevistas que se hacían, una tras otra, eran a viejos generales, paracaidistas o prisioneros de guerra. El primer cuento que escribí de pequeño planteaba la idea de que Hitler seguía vivo y había decidido atacar Inglaterra otra vez. Se lo envié a mi abuela, la que había tenido una bomba sin explotar en el jardín de su casa de Kent. Cuando mi madre supo de ese cuento, me regañó. A alguien que hubiera vivido la guerra podría no agradarle una historia sobre el regreso de Hitler. En una ocasión, mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a una playa que daba al Canal de la Mancha. Nos encaramamos a los restos de una antigua fortificación de la Segunda Guerra Mundial. Todavía recuerdo la emoción al preguntarnos si nos encontraríamos viejas balas, o algún casquillo, o incluso el esqueleto de un espía alemán, perdido mucho tiempo atrás y que hubiese acabado recalando en la costa. No creo que perdamos nunca las cosas que nos fascinaban en la infancia. Yo sé que no las he perdido. Siempre digo de broma que, si en una novela aparece la palabra espía, tengo que leerla. Un día, hace ya unos años, estaba rebuscando en mis estanterías y, sorprendido, me di cuenta de la gran cantidad de ensayos sobre la guerra que había llegado a acumular. Algunos eran bestsellers de historia, pero también había volúmenes sobre aspectos muy concretos de la contienda. Memorias descatalogadas. Textos académicos. ¿Y cuál era el aspecto de la guerra que más abundaba en esos libros? Los bombardeos. Air Power, de Stephen Budiansky. Rhetoric and Reality in Air Warfare, de Tammy Davis Biddle. Decision over Schweinfurt, de Thomas M. Coffey. Había estantes enteros de historias similares. Por lo general, cuando empiezo a reunir libros de un tema específico, significa que quiero escribir algo sobre esa cuestión. Tengo estantes llenos de libros sobre psicología social porque me he ganado la vida escribiendo sobre ese tema. En cambio, nunca he escrito mucho sobre la guerra, en particular sobre la Segunda Guerra Mundial, o más concretamente.
Sample complete. Ready to continue?